Buenos días a todas y todos quienes se conectan a través de la transmisión en vivo en YouTube a este primer ciclo de conferencias sobre la problemática de Chagas desde la perspectiva de las ciencias sociales. Igualmente gracias a quienes ya nos acompañan en este grupo de Zoom. Tenemos hoy pues nuestra última sesión de este ciclo de conferencias, la última de estas 4 sesiones que hemos venido dando cada jueves desde el 15 de abril. En esta ocasión, pues tendremos las presentaciones que están debidamente marcadas en el programa que se circuló anteriormente. En un momento daré inicio a presentar a quienes nos acompañan. Solamente dar brevemente un pequeño anuncio, una pequeña compartir con ustedes sobre, y para ello pues le pido a la doctora Mariana que si pudiera acompañarnos, a veces encender su cámara. Es primero 2 anuncios, podría decir. Primero es dar cuenta de que esta idea de este ciclo de conferencias nace también de primeras incipientes ideas también sobre la creación de una red de investigación para personas pues quienes ahora sí que como un tipo de posible espacio de intercambio e interacción entre personas que trabajamos investigación sobre la problemática de Chagas, ¿no? Con la idea de visibilizar y promover precisamente el papel de las ciencias sociales y las humanidades pues, al frente del debate, en la comprensión del tema, en la atención, en la intervención, ¿no? Y partiendo de la consideración de la multidimensionalidad de la problemática, que es algo que hemos enfatizado en estas últimas sesiones aquí con ustedes, sobre los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, que también forman parte de este de este complejo, de esta problemática, ¿no? Pues de la idea de esta red, que es realmente una idea aún muy incipiente, pues también pretende ser una plataforma de interacción con quienes quisieran iniciar tal vez, ya sea como estudiantes, como investigadores, colegas, iniciar en el tema de la investigación social respecto a Chagas, también como medio de comunicación, difusión sobre eventos, noticias, digamos eventos relevantes, actividades como esta. Como este ciclo de conferencias, también como una plataforma para compartir pues bibliografía, recursos, donde puedan las personas, así como hicimos ahora aquí en este curso, digamos, en la versión como educación continua de este ciclo de conferencias, donde haya un listado, un almacén de bibliografías, de documentos que la gente pueda acceder y mantenerse actualizada del tema. Digamos, un observatorio, digamos, global de lo que se está haciendo sobre Chagas desde lo sociocultural, foros de discusión. Esa es una primera idea que, digamos, que precedió a estas conferencias, aunque no hemos avanzado más en ello. En conjunto con la doctora Mariana San Martino, pues estamos avanzando a pequeños pasos sobre ello. Y otro tema, otro anuncio, el segundo anuncio, es de que con este mismo espíritu de esta red que les comento, de este ciclo de conferencias, pues que consideramos absolutamente valioso y necesario continuar avanzando en el trabajo y reflexión teórica, metodológica, desde los distintos contextos en los cuales cada una de las personas que aquí han estado nos han hablado, y más, desde los distintos temas, distintos abordajes, que a través de estas conferencias hemos querido dar cuenta, ¿no? De esa diversidad de reflexión que existe. Es que también en este mismo espíritu estamos en un proceso de elaboración de una obra colectiva que hasta el momento, digamos, tiene, como digo, todavía está en proceso. Entonces tenemos la promesa de 15 aportaciones para el tipo capítulo de libro, de 22 personas, colaboradoras, colaboradores, que se están sumando en esta iniciativa. Muchas de ellas son personas que están participando en este ciclo de conferencias, otras no. Y bueno, pues en conjunto, digamos, esta obra colectiva pues plantea distintas propuestas de reflexión, de discusión, que son transversales, que comprenden, como he comentado, distintos abordajes teórico-metodológicos, ¿no? Que la idea es pues seguir aportando a una construcción colectiva desde las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Que también pues no sea solo una obra de referencia, sino que siga inspirando tanto investigación desde
las disciplinas de ciencias sociales y humanidades, pero también en interrelación, en intercolaboración con las otras dimensiones y las otras pues sí, disciplinas que abordan el tema. Por favor, Mariana, si gustas comentar, todo esto obviamente desarrollado en compañía, en colaboración, en complicidad con la doctora Mariana, en lo que estamos hasta ahora, lo que hasta ahora hemos avanzado, ¿no? De estas dos ideas. Me gustó la palabra complicidad. Buenas tardes, buenos días. No, agregar a lo que dijiste de eso, agregar al tema de tanto la red como el libro que está en marcha, otra cosa que buscan, todo lo que vos dijiste, y yo le sumo el tema de la visibilidad. Visibilizar, lo que buscamos es darle más visibilidad a todas las propuestas, las dudas, las certezas y las cosas que se van construyendo, y los distintos saberes también que se van entretejiendo desde los aportes de las ciencias sociales y las humanidades al Chagas, a una problemática como el Chagas. Y para eso, por ejemplo, en el caso del libro nos hemos puesto muy estrictas, por ejemplo, en cuanto a quienes hemos invitado, a quienes les hemos tenido que decir disculpa, gracias, pero solo aceptaremos personas que vengan de las ciencias sociales o que estén actualmente desarrollando tareas desde las metodologías y los anteojos de las ciencias sociales y las humanidades, como para tener una obra que se consolide desde ese lugar y retomar los diálogos, ¿no? Para terminar armando un gueto de personas que nos dedicamos solo a determinado aspecto, digamos, no queremos repetir lo que ha pasado con las ciencias biomédicas en estos otros lados de los conocimientos, pero sí ver de consolidar una obra que permita recuperar los diálogos ya interdisciplinarios y pensando en la interdisciplina, en la transdisciplina en sentido bien amplio. Así que nada, sumar eso y contarles que estamos muy entusiasmadas y que es mucho trabajo, pero que estamos felices de estar encarándolo. Y ya que tengo el micrófono y no, lamentablemente no voy a poder estar hasta el final hoy, se me superpone con otra actividad previamente comprometida, así que estaré un rato y me pierdo la discusión final con mucha pena. Pero bueno, lo que no pueda haber de intervenciones las veo después por YouTube y ojalá tengan una súper fructífera cierre de este ciclo y mil felicitaciones y sobre todo gracias, Alba, por toda esta movida. Gracias a todos y todos que también hacemos posibles este espacio. Habiendo dicho eso, pues también dimos un pequeño margen de tiempo a quienes todavía no se habían entrado a la sesión de Zoom, pero ya damos inicio directamente con las presentaciones. En este día nos acompañan Luciano, Mariela, Bernardo y Bárbara. La primera ponencia está a cargo, la primera plática a cargo de Mariela. Ella es internacionalista por el Colegio de México y maestra y doctorante en antropología social por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Su investigación analiza la política de prevención y combate a la enfermedad de Chagas en México desde una perspectiva etnográfica del Estado. También investiga sobre sistemas de salud pública y seguridad social en México y América Latina. Ha trabajado en el área de cooperación internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y en organizaciones de desarrollo internacional de Reino Unido. Bienvenida, Mariela, muchas gracias por estar y adelante, si nos puedes iniciar compartiendo pantalla. Claro que sí, muchas gracias. Ahí vamos. Tienes todo el micrófono, gracias. Y te aviso del tiempo. Perfecto, gracias. Pues buenos días, tardes, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta última sesión y gracias sobre todo a la doctora Alba por la organización y por la invitación a estas charlas que han sido realmente muy enriquecedoras, yo creo que para todos, para mi investigación. Muchas gracias, Alba. Yo quisiera empezar por explicar un poquito lo que fue para mí al principio de mi interés en el tema que actualmente estudio. Mi tesis, para resumirla muy simplemente, si es que se puede y lo estoy haciendo bien, intenta explicar por qué la política de prevención y control de Chagas en México falla.
Entonces yo parto de la premisa de que falla. ¿Y por qué? Bueno, porque hay múltiples estudios que han mostrado que muchos pacientes no son detectados y o tratados a tiempo, que una vez diagnosticados para algunos es difícil que consigan tratamiento por diversas razones, desde las circunstancias sociales y económicas hasta complicaciones burocráticas, y porque Chagas es aún considerada una enfermedad rezagada, y utilizo esta palabra con mucho cuidado porque es una palabra que utilizan en algunos documentos oficiales, y entonces no recibe la atención y el presupuesto que debería, a pesar de que afecta a más de 1 millón de personas en México si nos guiamos por cifras oficiales, si no es que en realidad son muchas más. Pero bueno, tampoco yo sé que este es un foro en el que tampoco tengo que ahondar demasiado en cómo muchas veces la política pública falla a realmente lograr prevenir y controlar esta enfermedad. Si bien mi impulso inicial en el doctorado fue mostrar que falla y cómo, una suerte de denuncia y de dar un poco de visibilidad, este interés después fue evolucionando para entender por qué falla. ¿Cuáles son esos mecanismos que permiten o que producen estas fallas? Y para ello, pues me tuve que ir a meter al Estado. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es ensayar con ustedes una de las respuestas a esta pregunta que surge a partir de mi trabajo de campo en México en 2018 y 2019 en las oficinas de la Secretaría de Salud Federal en México y visitas a campo en Yucatán. Mi hipótesis es que el esfuerzo epidemiológico parece no ser exitoso porque la administración de un Estado moderno entra en conflicto práctico e ideológico con la realidad de una enfermedad rezagada, estrechamente relacionada con su contexto socioeconómico. Para deshilar esta idea, voy a explicar un poquito lo que estoy entendiendo por Estado moderno, que se relaciona, y aquí sigo a Foucault, con un cambio gradual en el poder del soberano que comenzó en Europa hacia el siglo XVIII, a partir del cual este soberano ya no ejerce un poder para tomar la vida o dejar vivir, sino que busca gobernar a su población para, y cito, administrar, optimizar y multiplicar la vida mediante controles precisos y regulaciones extensas. Cierro cita. De esta concepción quiero retomar la centralidad de la búsqueda de gobernabilidad como característica del Estado moderno. Esa capacidad de administrar, controlar y optimizar los recursos, y recursos desde naturales hasta humanos. Uno de los libros y de las ideas, digamos, fundamentales que utilizo para desarrollar esta idea a lo largo de mi investigación es el libro Sing Like a State de James Scott. Al final de mi presentación tengo una lista de referencias bibliográficas. Y en este libro, James Scott explica cómo los estados fueron fortaleciendo sus capacidades administrativas frente a una realidad sumamente compleja. Como metáfora, entonces, utiliza el surgimiento de la ciencia forestal germana. Es un esfuerzo por aumentar la productividad de los bosques que está guiado por un interés económico de las élites. Y en este esfuerzo por ordenar el bosque, se promovieron, por ejemplo, los monocultivos, se ordenaron las plantaciones, se eliminaron flora y fauna que fueron consideradas enemigas de la especie que se quería plantar y producir, entre otros esfuerzos, y se fue aumentando así la productividad y la rentabilidad, y se hizo posible también experimentar y manipular las variables para poder lograrlo. Además, fue posible conocer el bosque mediante una simplificación. La administración de estos bosques hacía necesario tener herramientas como métricas, mapas y tablas que permitieran ver, digamos, el bosque sin estar ahí. La única manera en la que el bosque en su totalidad podía ser observado de un solo vistazo era mediante estas herramientas que resumen, esquematizan y simplifican la complejidad para permitir enfocarse en el aspecto de interés. Y vemos en la diapositiva que utilicé unas imágenes nada en específico, es un bosque de pinos al principio, digamos, podemos ver que hay, por ejemplo, diferentes especies de árboles ahí. Seguramente abajo podríamos observar flora y fauna distinta, arbustos, musgo, toda esa riqueza que le da también la vida al bosque. Y la siguiente es un bosque de árboles de Navidad en México, cerca de la Ciudad de México, en el que podemos ver cómo están mucho más ordenados, como no hay nada más que pasto abajo. Esto es un bosque, si lo podemos llamar así, claramente intervenido con un fin económico. Y por último pongo las fotos de unos planos que no son planos de un bosque,
pero son los planos que encontré en internet que puedo utilizar sin violar derechos de autor. Pero bueno, la idea es imaginar cómo ese primer bosque de pinos termina siendo observado y estudiado y experimentado a partir de herramientas como lo son los planos, las tablas, etc., ¿no? La simplificación ignora, sin embargo, la complejidad del ecosistema con las distintas especies de flora y fauna que viven en el bosque. Ignora además la actividad humana y el significado económico, emocional o religioso que puede tener para la población, y así el hábitat como bosque desaparece, siguiendo a Scott, y sería reemplazado por el bosque como un recurso económico. Otra consecuencia de esta transformación administrativa fue la creación de un lenguaje compartido entre oficiales. De esta manera, un nuevo trabajador podría, digamos, leer y administrar este bosque sin ser un especialista en bosques. Y aquí ya podemos también empezar a imaginar cómo esta metáfora del bosque puede empezar a ser una metáfora para, digamos, el campo de Chagas. Hay una fórmula burocrática legible, en palabras de Scott, la cual un oficial nuevo podría rápidamente comprender y administrar con los documentos que están en su oficina y desde el centro. De la misma manera en la que desde una oficina y desde el centro en la Ciudad de México se administra, se lee y se interviene un espacio, digamos, en la costa de Yucatán. Estos procesos, aplicados en diversos ámbitos, revolucionarán las capacidades de los estados para intervenir la naturaleza y las sociedades. El estado premoderno era, en muchos aspectos, parcialmente ciego. Sabía poco sobre su terreno, sus súbditos, sus riquezas. Le faltaba además una medida estandarizada que permitiera traducir lo que conocía a una vista que sea sinóptica y manejable. En cambio, el concepto mismo del Estado moderno presupone regímenes uniformes y simplificados que sean legibles y por lo tanto manipulables desde el centro. Ya no necesitan ir al lugar de intervención para poder planear cómo modificarlo. Y aquí creo que también se va asomando un poco cuáles son algunos de los problemas que podemos identificar con la política de Chagas en México. Si el Estado premoderno se conformaba con un nivel de inteligencia suficiente para mantener el orden, cobrar impuestos y juntar un ejército, el Estado moderno aspira cada vez más a controlar los recursos físicos y humanos de la nación y hacerlos más productivos. Entonces aquí volvemos a la idea de Foucault que vincula estrechamente la evolución del Estado en Europa a la administración de su población y la productividad de la población. Y esto se logra en parte mediante intervenciones y regulaciones de salud pública. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta visión sinóptica del Estado moderno? Por una parte, la ventaja obvia es que permite intervenciones que serían imposibles de otro modo. De recaudación de impuestos hasta programas de alivio a la pobreza, el Estado necesita no solo conocer su población y territorio, sino poder enfocarse en ciertos aspectos de ellos. En el caso de intervenciones de salud, por ejemplo, se requiere conocer las enfermedades que afectan a la población, pero también cuánto le afectan a quiénes y en dónde. Así, la gran ventaja de esta visión de túnel, como la llama Scott, es que, y cito, enfoca con gran claridad ciertos aspectos limitados de lo que sería de otra manera una realidad muy compleja y caótica, y hace que el fenómeno al centro del campo de visión sea más legible y por lo tanto más susceptible de cálculos y medidas cuidadosas. Cierro cita. Además, la posibilidad de uniformar y simplificar lenguajes y herramientas permite la comunicación entre oficiales en el centro y la localidad, la coordinación administrativa y la continuidad de las intervenciones si hay un cambio de personal, que sucede mucho en las oficinas estatales, y por lo tanto la profesionalización del servicio público como oficio. Estas ventajas tienen también sus problemáticas. Por ejemplo, los lenguajes y códigos creados para uniformar estas prácticas en un territorio tan complejo, después se vuelven ilegibles para muchas personas fuera de la administración. Los procesos burocráticos son oscuros para mucha parte de la población y esto también a la larga puede complicar que las personas exijan sus derechos y además que cumplan sus obligaciones. Pensemos en los impuestos, por ejemplo, que pocas personas realmente entendemos cómo funcionan y cómo los pagamos. Además, los métodos del Estado moderno, mediante simplificaciones, ignoran características esenciales de cualquier orden social funcional, así como sus infinitas complejidades. El problema de la visión de túnel es que justamente deja fuera elementos que podrían ser fundamentales para el éxito de la intervención, pero para que exista esa intervención necesita dejar fuera muchos elementos. Para volver a la metáfora del bosque, el problema de remover la flora y la fauna que no interesa al oficial significó después el debilitamiento del bosque y de la misma especie de árbol que se busca rentabilizar porque los monocultivos,
usar esta metáfora agraria, son mucho más débiles y propensos a plagas, por ejemplo, a fenómenos naturales. Es por esto que Scott argumenta a lo largo de su trabajo que aquellos proyectos de ingeniería social que ignoren los conocimientos y prácticas locales de las sociedades que van a intervenir, no solo van a fracasar, sino que pueden ser peligrosos. Es aquí en donde entra la complejidad de Chagas, no solo desde la perspectiva biomédica, sino en los contextos políticos y socioeconómicos que la rodean y que hemos platicado mucho en las últimas presentaciones. Como se ha explicado y demostrado en estas semanas anteriores, el contexto de Chagas importa muchísimo. Hay mentes que son más o menos propensos al contagio y además hay situaciones que facilitan o impiden el acceso al diagnóstico, tratamiento, seguimiento de las consecuencias físicas y emocionales de la enfermedad. Por mencionar solo algunas, pienso en las condiciones estructurales y ambientales de la vivienda, en la falta de información entre y desde el gobierno y la sociedad civil, la modificación del entorno geográfico, el cambio climático, la falta de acceso efectivo a sistemas de salud, por falta de entendimiento, distancias, idioma, diferencias culturales, servicios que no son empáticos, además del estigma que carga la enfermedad en muchos contextos y las consecuencias sociales que puede tener. Todos estos elementos de la complejidad de Chagas se desdibujan en esta visión de túnel simplificada que tiene la política de Chagas en México como parte de una política en un Estado moderno. No sería justo decir que se ignoran por completo, pero el documento básico guía, que es el Programa de Acción Específico para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas 2013-2018, o PAE, 2013-2018 es el más reciente que hay y que todavía guía las acciones en la materia hasta donde conozco, a menos que se haya aprobado en los últimos meses, pero me parece que no. Y este documento apenas hace mención de condiciones, digamos, del contexto, y se hacen estas menciones en relación con el entorno del vector, como la importancia de mejoras en la vivienda, y no se hace mucho mención del entorno de la persona. Se concentra, en cambio, en la implementación de acciones que son medibles y que se insertan, además, a su vez, de manera muy estructurada y esquemática en objetivos gubernamentales que son más amplios. Y voy a enseñarles un ejemplo más adelante. Solo un vistazo a ese documento nos va dando una muestra de la visión esquemática de la que habla Scott. Tablas y métricas que permiten administrar desde el centro. Y aquí en esta diapositiva quiero dar, por ejemplo, esta es una foto de una de las comunidades en Yucatán a las que fui, uno de los patios de las casas del equipo que estaba haciendo un estudio entomológico, una encuesta entomológica. Este es uno de los patios que fueron a revisar. Como pueden ver, es un patio que no es un patio en el que no exista nada, como podemos ver en los esquemas aquí. Los esquemas que vemos son el tipo 1 y tipo 2 de viviendas que se muestran, que se esquematizan en el Manual de Estudios Entomológicos del Senaprece, que es la entidad federal en México que lleva el control de vectores. Y como podemos ver, el esquema muestra un patio en donde no hay nada, a diferencia de los patios que fue a revisar el equipo, que son patios en donde hay piedras, en donde hay animales, en donde hay gente, en donde hay basura, en donde a lo mejor hay muebles, en donde hay gente que pasa, en donde no hay paredes, como se muestran en estos planos arquitectónicos. Pareciera que hay barreras, entradas. Aquí, como podemos ver, no lo hay. De hecho, el patio del vecino, no había realmente ninguna división física con los otros patios. Y después podemos ver uno de los anexos, la tabla que está en la esquina, que es el resultado de esta encuesta entomológica. Entonces, el patio, esa es, digamos, una realidad del patio. Luego se ven los esquemas como se piensan en los manuales entomológicos, en donde no hay nada o hay autos. Es el único objeto que podemos ver. Un par de plantitas. Y luego hay una tabla, que es la herramienta, digamos, de la métrica que llega a Senaprece, que es, digamos, esta oficina en el centro que podemos ver al final de la diapositiva. Cuando digo entonces que no se ignoran estas complejidades, no es porque en los documentos estén siendo explícitos, sino porque los documentos son implementados, se les da vida. Es decir, la política de Chagas no es solamente un papel, es un conjunto de acciones desde su planeación y hasta la implementación y la evaluación, dentro del cual el documento existe, pero afecta también estas acciones y las acciones son afectadas por las personas. Los oficiales en campo y en oficinas centrales, quienes pueden o no estar conscientes de la complejidad de la enfermedad y actuar en consecuencia, le dan vida a este documento. En el caso de Chagas, mi trabajo de campo me permitió presenciar el trabajo de oficiales en campo en Yucatán
y en distintos puestos de la jerarquía central en la Ciudad de México. Ninguno cuestionaba la conexión entre la enfermedad y el resto del bosque, digamos, entre el contexto socioeconómico de la enfermedad, pero el conocimiento de esta complejidad variaba mucho y en lo general se iba difuminando mientras más aumentaba la jerarquía. Esto es normal, es esperable, sería impensable que, por ejemplo, un ministro de Salud Federal conociera a detalle todas las sutilezas y antropologías de todas las enfermedades de un país, pero lo interesante aquí es que mientras a mayor jerarquía, más se amplía la visión del oficial y deja de ser una visión de túnel. Sigue siendo una visión de túnel si se piensa en todas las tareas de un Estado, pero mientras más arriba el oficial, menos conocimiento tenía de las complejidades específicas de esa enfermedad. La visión más reducida, la más enfocada del túnel más estrecho, es la del oficial de cargo medio, cuyo trabajo concierne exclusivamente a Chagas. Y es este oficial quien tendrá, por lo menos en las oficinas centrales, el mayor entendimiento de la multiplicidad de Chagas. Esto no es necesariamente consecuencia de un interés a priori por Chagas de esta persona, aunque puede ser así. Según el baje de la persona, puede ser más o menos sensible a esta complejidad. En este caso, la doctora Yurika, quienes algunos que me escuchan a lo mejor conocen en persona o de nombre, era la encargada del programa de Chagas en la Oficina Federal hasta hace más o menos un año. Ella se formó como médica cirujana, trabajó en el área de vectores en control de paludismo antes de que se le asignara Chagas. Es originaria de la región del Istmo, una área endémica en México, y ella, quien fue mi principal informante en las oficinas centrales durante mi trabajo de campo, ella comprendía bien la etiología de la enfermedad, el lenguaje de la burocracia, el lenguaje biomédico, pero también además la realidad en el terreno de áreas en donde podrían vivir los pacientes o el vector, sin haber ido ella en su capacidad de oficial de Chagas. Observé además que realmente tenía un interés genuino en mejorar las prácticas burocráticas y la vida de los pacientes y buscaba espacios para vincularse con otros actores y en otros espacios, un poco dentro de las limitaciones de su puesto, ¿no? Y así hacer un poco más eficiente la entrega de medicamentos y las otras tareas que tenía a su cargo. Aunque su interés no fuera Chagas, antes de empezar este puesto, lo fue sin duda durante su gestión y su conocimiento de Chagas iba mucho más allá de lo biomédico y de las pautas que dictaría el PAE. El problema que se hace evidente aquí es que no se puede depender de la persona a cargo para que las acciones resultantes de esta visión de túnel burocrática se conecten de manera cognitiva y práctica con la realidad de las personas. Y de esto se desprende otro problema, quizá el fundamental y tal vez irresoluble, y es que un documento, una política de control de enfermedad no puede incluir la solución y el manejo de la gran complejidad de Chagas que involucraría, por ejemplo, y solo por mencionar algunos, acciones de mejoramiento de vivienda, políticas laborales y hasta migratorias que faciliten a las personas buscar atención médica, infraestructura que mejore el acceso a la salud, acciones de comunicación social, acceso a servicios de salud mental, por ejemplo, y algunas de esas quedan fuera del ámbito ya no de Senaprece, sino de la Secretaría de Salud. Entonces, la necesidad de equilibrar el foco, enfocarse con el contexto, es una tensión constante y es determinante en el éxito de una política que, en el caso de una enfermedad como Chagas, tiene consecuencias de vida o muerte en la calidad de vida de las personas. Es en estos puntos ciegos, como los llamo en mi tesis, que la política falla. Por ejemplo, está bien documentado que las personas con diagnóstico de Chagas en México pueden vivir en zonas alejadas de los centros de salud, lo que les imposibilita acudir a revisiones, pruebas o a recibir el tratamiento como lo dictaría la política de Chagas. Sin un diagnóstico oficial es imposible para ellos recibir el medicamento. El Estado, desde el centro, no los puede ver, pues no ingresaron en el sistema, en la red o el grid, como le llama Scott. Y no los ven porque la política no contempla mecanismos que permitan el acercamiento a sistemas de salud de las poblaciones más propensas a la transmisión vectorial. Este es un gran punto ciego. Entonces, el Estado no reconoce que hay un problema, que hay una población a la que no está atendiendo porque no ve a esa población. Y el Estado se queda en el centro. Ese es uno de los grandes problemas. En cambio, lo que sucede es que los oficiales que están en campo, en algunos casos se salen de las normativas establecidas y, por ejemplo, logran que al revés, los servicios de salud accedan a estas poblaciones. Y aquí pongo el ejemplo de algo que vi en mi trabajo de campo. Me tocó ir a una visita de campo de la oficina de vectores local en Yucatán, en Mérida, en la que el oficial, a quien llamaré Pablo, pasó por un médico al centro de salud que quedaba de camino a una localidad remota en la que iban a hacer una encuesta entomológica, que es la localidad en la que muestro algunas fotos.
y en donde había pacientes con tratamiento en curso. Pablo me dijo que hacía esto varias veces, aprovechar que tiene que ir a hacer visitas para llevar a médicos con los que tiene un acuerdo de que le echen la mano, como me dijo, para revisar a los pacientes de las localidades que esos pacientes no pueden desplazarse al pueblo, porque en su experiencia justo eran estas poblaciones las que más dejaban el tratamiento a medias. Mientras el equipo de vectores entonces realizaba su trabajo, el médico entregó el medicamento y entrevistó a los pacientes, que eran 3 hombres y una mujer de una misma familia, una familia de aproximadamente 8 o 9 familias que vivían en la comunidad, ayudado por Pablo para traducir maya, entre maya y español cuando era necesario. Este es otro punto ciego del PAE de Chagas, por ejemplo, la diversidad lingüística de las zonas que considera endémicas, pero no considera maneras en las que, digamos, el Estado, mediante un médico o mediante el oficial de control de vectores, se comunica con estas personas. Pero bueno, finalmente el oficial ahí hablaba un poco de maya y lograba construir ese puente. Y así se pueden encontrar varios más puntos ciegos, pero me temo que no tengo tiempo para nombrarlos a todos ahora. Ahora, finalmente quiero mencionar de manera breve, porque sé que se empieza a acabar mi tiempo, que no estoy obviando la importancia del desinterés político. Si bien mi presentación se enfoca en los elementos, digamos, técnicos que generan estos puntos ciegos, también es innegable que la voluntad y el interés político y económico de los diversos actores nacionales e internacionales, públicos y privados, hacen una gran diferencia en la cantidad y en la gravedad de estos puntos ciegos, o en la reducción de estos también. Sí. Disculpa. Se pueden hacer presentaciones enteras sobre el asunto desde distintas perspectivas, pero quisiera yo vincularlo de manera muy rápida con el tema de modernidad, que es lo que trato ahora. Si la asociación entre pobreza y ruralidad y Chagas es tan omnipresente, como hemos observado, se encuentra también en el imaginario de muchos políticos y administradores que consideran la enfermedad como una enfermedad rezagada del pasado, de condiciones que son incompatibles con la modernidad. En la diapositiva pueden ver, por ejemplo, cómo se utiliza para hablar de una enfermedad que ha estado rezagada por muchos años, como menciona una guía de la OPS, y el marco conceptual del PAE la menciona como una de las 14 enfermedades del rezago de la OMS, que aquí está hablando de las Neglected Tropical Diseases, y decidió traducir neglected como rezagadas, y podemos ver en el cuadro de alineación con el PROCESA, que digamos que es el Programa de Salud Federal, como se considera una de las enfermedades del rezago, se llaman. Aquí hago referencia a la modernidad, entonces, no solo como una herramienta administrativa, sino como una ideología que guía estos esfuerzos. Por una parte, porque en la lógica de la mal llamada transición epidemiológica en México se entiende a las enfermedades infecciosas como un lastre del pasado que debería haberse eliminado o reducido ya a un mínimo, y por otra parte, porque muchas de las personas afectadas por Chagas o que están en riesgo de ser afectadas quedan fuera de la red o del campo de visión de la política de Chagas, y son muchas veces las personas que además quedan fuera del campo de visión del Estado en general. Personas que trabajan en la informalidad, migrantes, hablantes de otras lenguas o idiomas, que no están a veces en el registro civil, y un Estado que aspira a la legibilidad de su población de manera esquemática y homogénea tiende a despreciar este tipo de diversidad de vida de manera tácita y a veces explícita. Para concluir, entonces, nada más quisiera lanzar una provocación, y es un poco tramposa, porque quisiera en realidad ensayar estas ideas con ustedes si quieren participar de ese ejercicio, y sería, si en su experiencia las acciones menos modernas, digamos, e institucionalizadas, las que utilizan menos herramientas y menos guía de una política establecida, si serán acaso las más exitosas en cuanto a realmente prevenir, tratar o visibilizar Chagas. Pienso en este oficial en Yucatán que está llevando al médico a la localidad, lo cual no está contemplado en ninguno de los documentos que guiarían su trabajo y fuera del ámbito de su trabajo en vectores, y sin embargo es la única manera en que estas personas tenían contacto con un médico para seguir su tratamiento. Pero después pienso, ¿sería posible incorporar este tipo de acciones a los reglamentos? Y al incorporarlos perderían su eficacia tal vez, al perder esta flexibilidad, este juego que les da el no estar normadas. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna aportación también sobre puntos ciegos desde su experiencia, si alguien quiere discutir un poco más esta idea conmigo, apreciaría mucho todas sus ideas, sus reacciones o sus experiencias en la discusión más tarde. Dejo aquí mis datos de contacto y de nuevo muchísimas gracias a todas las personas por acompañarnos y a Alba de nuevo por organizar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela.
Sí, antes de que se me olvide, por favor, las personas que nos siguen por la transmisión en vivo, tú puedes dejar preguntas, comentarios en el chat, sea para alguno de los conferenciantes que hoy nos acompaña, y pues daremos respuesta también por ese medio. Y como saben, las personas que están en el grupo de Zoom también pueden ir dejando, precisamente a partir de estas provocaciones que aquí nos ha dejado, por ejemplo, Mariela, poner dudas, comentarios, compartir reflexiones, con la idea de también retomarlas al final, como lo hemos hecho en otras sesiones. Muchas gracias, Mariela, por el tiempo, por tu presentación. Gracias. Bien, ahora seguimos con nuestro programa. En esta ocasión también escucharemos a Bernardo Moreno Periche. Él es médico general por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ciencias en antropología médica por la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Actualmente es estudiante de doctorado en antropología médica en la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad de California, San Francisco. Su proyecto doctoral es sobre la enfermedad de Chagas en Estados Unidos, particularmente sobre los casos locales de transmisión vectorial. Este proyecto está inscrito en sus intereses más amplios que tiene sobre las relaciones entre humanos y no humanos, así como en estudios sobre la ciencia, tecnología y la sociedad. Pues me da gusto tener a Mariela y a Bernardo aquí, que somos un pequeño grupo de mexicanos y mexicanas quienes estamos impulsando pues también el desarrollo desde este hemisferio y tendiendo vínculos y puentes con el hemisferio sur, en este caso, con los grupos ahí, y bueno, y donde sea alguien más esté participando o haciendo investigación. Entonces, pues somos un grupo que nos hemos puesto en contacto, hemos interactuado, y pues esperemos que también, sea uno de muchos eventos, muchas cosas que hagamos juntos, y bueno, y sí, para seguir abriendo la brecha ahora sí. Bien, Bernardo, pues adelante, compartir pantalla, por favor, y gracias, sí. El micrófono es tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Alba, y a todo el mundo que está aquí escuchando. Bueno, lo que les voy a presentar es un proyecto que está muy en proceso, ¿no? No les voy a presentar algo que que digamos que no está terminado, ni mucho menos. Son los inicios de mis preguntas y de mi trabajo de investigación. Como dijo bien Alba, se trata de pues una investigación sobre los casos autóctonos, así llamados, en Estados Unidos, y qué es lo que estos casos nos pueden llevar a pensar sobre el tema de Chagas en general en los países llamados no endémicos. En esta sesión les voy a presentar más o menos en este orden. Voy a empezar con un poco cuál es la problemática en términos como de la experiencia científica que se tiene y también teórica. Luego las preguntas con las que yo me he encontrado, que no necesariamente he respondido, pero espero que se puedan responder de forma etnográfica. Mi trabajo todavía no llevó a cabo, digamos, investigación etnográfica, pero busco poder responder estas preguntas y encontrar otras. Voy a hacer un pequeño recuento de la historia de enfermedades, de la enfermedad de Chagas en Estados Unidos, basado en los casos locales. Un poco el acercamiento teórico que he tenido, algunos temas que he encontrado revisando estos reportes de caso, y bueno, una conclusión que nos va a llevar a más preguntas. Esta investigación, digamos que empezó en parte en mi curiosidad y mi interés siempre desde la medicina de las enfermedades transmitidas por la zoonosis y las vectoriales, y en un trabajo epidemiológico que llevé a cabo en la frontera entre México y Estados Unidos sobre dengue, que me llevó a buscar todo ese tipo de enfermedades que se encontraban a través de la frontera, ¿no? México-Estados Unidos. Llegué a un reportaje en medios locales de Texas,
el caso de una mujer de 51 años que en 2013 había donado sangre y ella nunca había salido de Estados Unidos, no era de origen hispano, es una mujer blanca y nunca había recibido sangre ni órganos, etcétera. Y recibe, después del tamizaje de sangre, la notificación de que había testeado positiva para T-Cruci. Entonces, bueno, busca en las redes, en Google y todo, y se entera que había adquirido una enfermedad mortal, tropical, endémica de América Latina. Va a los médicos no le saben decir de qué se trata esta condición que había recientemente adquirido. Algunos le dicen que más bien es un falso positivo porque esa es una enfermedad que es de hispanos. Un médico, infectólogo, le dice bueno, ella primero se entera que en sus búsquedas por internet, que era transmitida por los insectos triatominos, luego encuentra uno que otro insecto triatomino en su casa, en casa de su mamá, en el pueblo, y el médico, un infectólogo, le dice que mejor no le diga a nadie en el pueblo porque la van a estigmatizar, ¿no? Más tarde, ella se topa con veterinarios que le dicen, claro, por supuesto, Chagas, aquí tenemos muchísimos casos de perros que diagnosticamos con Chagas. Y entonces, bueno, ella en el reportaje que aparece al final, y un poco ya más, digamos que se vuelve más vocal sobre la cuestión que le aqueja y dice, Chagas ya no es una enfermedad que solo existe en otros países, ahora ya está en Estados Unidos. Con esta frase es que yo inicio mi pensamiento y mis preguntas sobre qué quiere decir que ahora ya está en Estados Unidos. Entonces, es importante que, bueno, para este trabajo pienso mucho sobre qué significa la endemicidad, qué hace esta categoría, esta clasificación, y creo que es importante que la definamos y la tengamos clara desde el principio. El término enfermedad endémica se define como la aparición constante de una enfermedad, trastorno o agente infeccioso nocivo en un área geográfica o grupo de población. También puede referirse a la alta prevalencia crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. Como se muestra en este mapa de DNDi, América Latina se considera a grandes rasgos una región endémica para Chagas, el resto del mundo no, y estos países en naranja sí son considerados no endémicos, pero sí hay casos de personas afectadas con Chagas. Estados Unidos es un caso muy particular entre los países no endémicos. Para empezar, sí quisiera aclarar que mi interés con Estados Unidos no es en demostrar o ponerme a la evidencia empírica que hay de que Estados Unidos es un país no endémico, porque es verdad que aunque hay casos, aunque hay casos autóctonos y hay casos así llamados importados, estos no cumplen con la definición de endemicidad. Pero sin embargo, bueno, como les menciono, Estados Unidos es único entre los países no endémicos porque, como los demás países no endémicos, tiene una población que aquí les marco alrededor de 300,000 personas viviendo con Chagas en Estados Unidos. Este es un estimado hecho de una manera muy burda, pero es con el que se puede trabajar porque también hay muy poca información en el país. Sin embargo, de forma diferente a países no endémicos, hay presencia de los insectos triatominos, al menos en toda esta zona marcada en azul, y además hay ciclos zoóticos, disculpen, ciclos, T-Cruci cumple su ciclo de vida en la fauna silvestre y también en animales domésticos. Y hay alrededor de 28 casos reconocidos de forma oficial de transmisión vectorial autóctona a humanos de T-Cruci. Entonces, con esto en mente, con esta, digamos, esta problemática en mente, me puse a revisar los casos
hasta el 2016, principios de 2017, de transmisión vectorial autóctona, tanto sospechosos como oficiales. Aquí, bueno, realmente no es relevante el número que he encontrado, porque lo que me interesa es más bien en qué condiciones es que se han reportado, pero bueno, al final encontré del 55, que fue el primer caso, al 2016, 7 casos oficiales y 30 sospechosos, y son sospechosos porque se encontraron en condiciones en las cuales era imposible poder decir a ciencia cierta si habían sido adquiridos en Estados Unidos o si había sido transmisión vectorial, pero los científicos lo muestran como de forma que es muy posible que haya sido una transmisión autóctona. Ahora, esperen un momento, es que me está ya estorbando todas las ventanitas que me salen de Zoom. Entonces, los ciclos de vida de T-Cruci, lo que me llama la atención es cómo se pueden, qué es lo que los vuelve una excepción, qué es lo que forma esta discontinuidad entre América Latina y Estados Unidos. Como les digo, no cuestiono la no endemicidad, sino que sugiero que la forma en la que surge Chagas, en la que está Chagas en Estados Unidos, no es una forma, es una forma que no es menos, digamos, local, y quizás nos puede también dar ciertos, puede ser problemática, que aquellos lugares donde se clasifica como endémica. Entonces, busco generar una discusión que sea tanto histórica, social, antropológica del control de Chagas en este país. Y como les digo, mi objetivo al menos en esta charla y hasta el momento en mi investigación es exploratorio y busco generar preguntas que puedan ser respondidas de forma etnográfica. A grandes rasgos, mi inspiración teórica es el trabajo de Kremer y Zavala en Argentina, que muestran cómo Chagas se vuelve un problema, un objeto de investigación científica y un problema de salud pública a partir de negociaciones discursivas institucionales entre actores, y también el trabajo de Michael Montoya, donde digamos que acuña el término conscripción bioétnica, en donde la raza como identidad, raza como un mito biológico y también como un concepto geoterritorial, se inscribe en la investigación sobre el ADN de mexicanos, mexicanas en Estados Unidos para producción y comercialización de productos para diabetes, productos farmacológicos. Sin embargo, partiendo de estos focos de inspiración, busco también entonces acercarme al trabajo de Sheila Jasanoff sobre coproducción y de John Law y Anna-Marie Moe sobre las que les llaman bordering practices o prácticas que nos ayudan a generar fronteras o límites. Estas son prácticas que no necesariamente, como digamos que de forma distinta que Kremer y Zavala, no necesariamente se van a tratar de negociaciones discursivas, sino que son formas de ordenar, formas materiales, de ordenar el mundo, el paisaje, pero que, pudiendo ser de otra forma, nos hablan también que existe unas dinámicas, digamos, de poder para generar distintas configuraciones materiales que pueden generar, en este sentido, límites o fronteras. Entonces, mis preguntas, que como les digo, aún no tengo respuesta, es cómo es que el conocimiento sobre Chagas en Estados Unidos puede estar configurado por relaciones entre humanos y no humanos que no necesariamente impliquen ni negociaciones ni acuerdos. ¿Puede la no endemicidad convertirse en un marcador de raza a través de procesos que ocurren lejos de las fronteras geopolíticas de países endémicos a Chagas? Esto es un eco al trabajo de Castaldo, ya presentaron aquí, de colegas, y es la no endemicidad como una categoría basada en lugar, tiempo y persona, útil para escribir o entender las formas en que Chagas emerge en Estados Unidos. Y por último, en la encrucijada entre bioseguridad, biomedicina humanitaria y las preocupaciones sobre el cambio climático,
¿qué es lo que pueden enseñarnos los casos autóctonos de transmisión vectorial sobre implicaciones sociales y políticas de la no endemicidad como una categoría práctica y practicada? Entonces, rápidamente les voy a dar un recorrido muy breve de los casos locales, de la historia de casos locales de Chagas en Estados Unidos. En 2003 se encuentra, por ejemplo, una momia en el sur de Texas que recupera el material genético de Chagas, de T. cruzi, y con un megacolon. Entonces, es una evidencia, al menos en ese momento, de que al menos T. cruzi ha afectado a humanos en Estados Unidos desde antes de que el país sea llamado como tal. A principios del siglo XX, mientras Chagas, Romaña, Matsá, etcétera, estaban describiendo y caracterizando la enfermedad de Chagas, en Estados Unidos los científicos se preguntaban si había T. cruzi en Estados Unidos, si había transmisión vectorial, si los humanos podían adquirir T. cruzi en Estados Unidos. Entonces, Kofoid y McCulloch encuentran el primer rastro de T. cruzi en San Diego, en un triatomino, en la madriguera de un ratón. Wood, del 35 al 39, recorre el sur de Estados Unidos, encuentra triatominos, encuentra también historias de personas con signo de romaña, casas igualmente infestadas por triatominos. Pagchanian también en Texas recolecta alrededor de 100 triatominos y 92% estaban infectados con T. cruzi. Y un parteaguas de esta historia es que Pagchanian, para comprobar, porque en ese momento no habían encontrado casos de transmisión a humanos, inocula a una persona, a un hombre negro, en un tiempo en el cual no había tratamiento para Chagas, y lo inocula con T. cruzi, y bueno, comprueba que la cepa de Texas, de Trypanosoma cruzi, es capaz de infectar al hombre con una enfermedad clínicamente idéntica a aquella conocida como enfermedad de Chagas o tripanosomiasis sudamericana. El primer caso no, digamos, natural, sí, porque realmente no es 100% natural nada de esto, lo reportan Woody y Woody en Corpus Christi, Texas. En la casa se trata de una bebé blanca que tampoco sus papás habían salido nunca de Estados Unidos, ella tampoco había salido de Estados Unidos, y una casa que también, al menos el entorno peridoméstico, parecía estar también infestado por triatominos. Y entonces, a partir de entonces, empiezan a aparecer pocos casos, pero de forma más o menos constante, hasta el 2017, que es también otro parteaguas, perdón, 2007, que es otro parteaguas en la historia de casos autóctonos de Chagas en Estados Unidos, cuando se instaura el tamizaje universal de productos sanguíneos para T. cruzi. Entonces, en ese año empiezan para empezar, antes de ese año, lo que hacían era una pregunta, un cuestionario geográfico, ¿no? ¿Has ido a zonas endémicas en América Latina? ¿Eres de América Latina? Si sí, pues se tamizaba la sangre. Si no, pues no se tamizaba la sangre. Científicos encuentran que casos de que el tamizaje sale positivo a T. cruzi, en casos que habían respondido no a todas estas preguntas, ¿no? Que no habían estado en estos sitios, etc. Entonces, en ese momento se establece el tamizaje universal y se empiezan a encontrar ahora más casos, tanto sospechosos como oficiales, de casos autóctonos. De nuevo, no son suficientes para cambiar el estatus de endemicidad. Sin embargo, lo que da importancia a estos casos son las condiciones bajo las cuales ocurrieron, ya que podemos entender que bajo estas condiciones la clasificación endémico o no endémico puede tener un poder no solamente clasificatorio como tal, sino para organizar el espacio en Estados Unidos. Ahora, en cuanto al acercamiento teórico, la ciencia
acercándome al pensamiento de Sheila Jasanoff, digamos que la ciencia y la tecnología pueden, como objetos, que pueden coproducir también cuestiones políticas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender que los recuentos coproduccionistas del mundo permiten reconocer las materialidades que dan forma a los paisajes como ramificaciones del poder. O sea, de una forma, siguiendo a Foucault, el poder no es algo que está oprimiéndonos desde arriba, sino que también es algo que se distribuye en la forma en la que hacemos diariamente actividades completamente mundanas o en la forma en la que construimos el paisaje, ya sea como nos enseñó Mariela, haciendo bosques de alguna forma, haciendo casas de una forma u otra también. Entonces esto me lleva a pensar Chagas como un ensamblaje entre especies con componentes sociales y naturales que son imposibles realmente distinguir cuáles son sociales y cuáles son naturales, y quizás no sea tan relevante, donde humanos y no humanos convergen en un orden particular y situado del mundo, y nos invita a pensar en la coproducción como algo que no solamente se trata de ideas, sino también de cosas físicas y concretas. Entonces, en ese sentido, la no endemicidad no es solamente una categoría, una clasificación o un discurso. Se trata también de una práctica que involucra lo material y que puede estar generada tanto por humanos y no humanos, ¿no? En este sentido, Lowe y Moll nos hablan de las bordering practices o prácticas fronterizas, prácticas de hacer fronteras, que no son argumentos ni artefactos singulares, sino acciones que pueden adoptar una variedad de formas materiales mediante la participación de diferentes seres y objetos en un orden material específico del mundo. Entonces, como les digo, son prácticas mundanas, ¿no? Que involucran distintos seres y objetos que pueden ordenar el mundo de una forma en particular. Al ordenar de esta forma particular, estas prácticas nos pueden estabilizar una categoría como puede ser la endemicidad en una realidad material. O sea, en ese sentido, la endemicidad de Estados Unidos no es algo que se cuestiona, es algo que, digamos, es real y lo podemos ver en una dimensión material. Uno de los temas que encontré en la revisión de estos casos es las casas, como la práctica de cómo se construyen las casas. Digamos que la forma en la que uno construye una casa es capaz de realizar grandes cantidades de estas prácticas que son políticas a la vez que son materiales. Entonces, en los reportes de casos autóctonos, las casas permitieron cierto grado, y esto también se puede ver en América Latina, cierto grado de apertura, ¿no? Tenían muchas grietas, no cerraban la puerta, las ventanas no cerraban, estaban en mal estado, como les llamaban, los estándares eran más bajos, etcétera, donde al estar abiertas desdibujan los límites entre lo doméstico y lo peridoméstico y lo salvaje. Y bajo un registro más médico también, tanto los cuerpos como las viviendas se reconocen como enfermas en estos artículos que encontré. Entonces, construir y habitar casas estándar se vuelve una técnica biopolítica que normaliza una organización jerárquica de la vida en la línea de lo doméstico y lo salvaje, lo privado y lo público, los humanos y los triatominos, mascotas, plagas, etc. Estas prácticas pueden en general crear una realidad que también se vuelve dicotómica. Otra práctica es las actividades al aire libre, ¿no? Que son los llamados casos no tradicionales, que es un término muy curioso, como por ejemplo, como aquí muestro, la caza, el camping, senderismo, en que a partir de que el paisaje y el riesgo se coproducen de manera, como les digo, de maneras materiales, para que pueda 5 minutos, por encuentros. Favor. Ok. Que pueda haber encuentros entre humanos y te cruce. Entonces, estas actividades al aire libre forman parte de un involucramiento que además forma parte de una tradición en este país con el paisaje, ¿no? Que, sin embargo, estos casos no tradicionales se tornan
digamos, legibles a través del riesgo, con lo que de nuevo es posible salvaguardar ciertos límites o fronteras que definen la no endemicidad. Curiosamente, en estos artículos que hablan sobre estos casos no tradicionales, la etnicidad no se problematiza como se puede problematizar en los casos de Chagas así llamados importados. Otra práctica es la forma de tener perros, ¿no? Las maneras en las que nos relacionamos con estos seres perros, ya sea como mascotas, como parte de la familia, como perros que están rondando libremente alrededor de las casas. Entonces, en un estudio se encontró, o bueno, describen que un factor de riesgo era que en comunidades a lo largo de la frontera, entre Texas y del lado estadounidense, entre Texas y México, era un factor de riesgo que los perros no fueran tratados como parte de la familia. Esto es, que dejaran, que estuviesen rondando libremente. Entonces, esto me hace pensar que existen formas de relacionarse con estos perros, con las así llamadas mascotas, que también están envueltas en riesgo y a la vez ayudan a construir la no endemicidad o, al contrario, a socavarla. Y bueno, por último, las formas en que Chagas surge como un problema en Estados Unidos son producto de interacciones que sí son discursivas, sí son epistémicas, políticas, históricas, económicas, pero a mí también me interesa mucho cuáles son esas interacciones materiales. Puede también resultar problemático cuando la categoría de endemicidad y la diferencia y exclusión entran en una relación de coproducción. Dado que las enfermedades infecciosas unen íntimamente el mundo microbiano y humano, las categorías epidemiológicas no solamente ayudan a trabajar con y procesar la evidencia proporcionada por el estudio de epidemias, sino que también pueden provocar la aceptación o el rechazo de vidas sociales específicas, como por ejemplo lo que les narré de las interacciones con los perros. Y por último, las categorías y la evidencia se producen a través de la naturaleza material y discursiva del poder, con énfasis en mi caso en lo material. Se requieren también preguntas que aborden la categoría de endemicidad no solo como una cuestión de conocimiento y evidencia, sino también como una cuestión que se practica, que se hace y que se produce. Y ya, para finalizar, se requiere también un acercamiento etnográfico a la posición única que Chagas ocupa en Estados Unidos como un entrelazamiento entre humanos y no humanos que es capaz de reorganizar los significados de lo que se considera extranjero y lo doméstico, lo global y lo local, la emergencia y la desatención. Y no solamente reorganizar significados, sino también reorganizar la dimensión material del paisaje, del mundo en este contexto. Gracias. Muchas gracias, Bernardo, por tu intervención. Bien, pues sin más preámbulo, pues seguimos con la tercera participación, que es del doctor Luciano Levin. Él es químico, licenciado en biotecnología y doctor en ciencias sociales, especializado en el campo de la ciencia, tecnología y sociedad, investigador adjunto del CONICET. Su actividad académica y profesional se centra en el análisis cuantitativo de los procesos de cooperación científica internacional y de la dinámica y política de los campos científicos. Como profesor universitario desempeña su actividad principal en la Universidad Nacional de Río Negro, en las cátedras de Sociología y Metodología Cuantitativa y en la Flaxo Argentina, donde es docente de la especialización, la diplomatura y maestría en Economía y Derecho del Cambio Climático, y en la diplomatura de Enseñanza de las Ciencias. Es también investigador del Centro de Estudios de Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo, del CITEXE UNRN y del Centro de Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la CCTS-UM. Actualmente es director de la Maestría en Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo del UNR y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y de la Tecnología, ESOCITE. Por favor, si eres tan amable, Luciano, de iniciar, y por acá estaré tomando el tiempo. Gracias, tienes todo el micrófono. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Porque estoy teniendo problemas de audio, pero no sé si son
recepción o de emisión de ustedes. Sí, vemos tu presentación. Tal vez sería buena idea apagar tu cámara para guardar datos para que la voz no se interrumpa, ¿te parece? Luciano. A ver. ¿Nos Ahí escuchas? está. Sí. Gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. No sé, cada uno en su uso horario, cómo estarán. Gracias por la invitación. Muy interesantes las presentaciones anteriores y tengo muchos puntos en común y muchos puntos para continuar pensando, y el diálogo con la intervención de Mariela y la de Bernardo, sobre todo en la discusión de esta categoría de neglected diseases, por un lado, y la categoría de endemicidad, que bueno, alguna voy a observar con mucho agrado, en los cuales mi investigación, mi trabajo se inserta, como son todos los textos de Pablo Kramer y Juan Pablo Zavala. La investigación que les voy a presentar es como la continuación, digamos, de esos trabajos, ¿no? Entonces, un poco la primera parte de la presentación es una investigación que estamos publicando, por eso le cambié el nombre respecto de lo que está en el programa, porque desarrollamos junto con Pablo Kramer y Pablo Jensen, que es una investigación de tipo bibliométrica, y luego la voy a tratar de insertar en una preocupación un poco más de orden general, que tiene que ver con reflexionar, más en el sentido que comentaba al principio, de para qué nos sirve estas investigaciones de tipo social sobre, en este caso, sobre Chagas, pero más en términos generales sobre enfermedades negadas, o sobre problemas sociales, si lo llevamos un poquito más amplio, para pensar los modelos, los conceptos, las formas de intervención política que tenemos sobre la realidad, ¿no? Salirnos un poco de la práctica específica y tratar de llevarlo a un ámbito un poco político. Pues tu unión trata de ir un poco más allá, bueno, y trataremos de continuar en esa dirección. Bueno, entonces el problema que está detrás de esto, las imágenes aquí, que tiene que ver con la relación entre cómo los estudios CTS, los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, a pesar de toda la producción conceptual que han realizado en los últimos 50 años, podríamos decir, sigue permaneciendo esta idea, ¿no?, en la sociedad y también en los problemas públicos son entidades de tipo objetivo, y que el conocimiento científico es algo que se puede desarrollar en forma legítima para resolverlo, ¿no? Como que ahí hay un primer problema, una primera forma de aproximación. Sin embargo, bueno, sabemos que el conocimiento no es un único cuerpo, no es que es legítimo, digamos así. Hay campos científicos que construyen los problemas científicos y también los problemas públicos de forma diversa, en una arena pública y en una arena política, por imponer el punto de vista que cada uno desarrolla para tratar de resolver ese problema, obteniendo financiación que le permita gestionar esta agenda política, ¿no? Aquí es el Estado donde interviene para seleccionar alguna de estas problematizaciones cognitivas y las políticas públicas. Las políticas públicas son reflejos de algún semiperiféricos, no hegemónicos, como quieran llamarlos, ¿sí? Se encuentra alineada con las agendas de investigación internacionales que no responden a la resolución de problemas sociales, y aquí está el primer gran problema, bueno, cómo hacer coincidir, cómo trabajar en esta complejidad para resolver, bueno,
Bernardo lo mostraba también, ¿no? Un problema concreto con políticas que vienen de conocimientos, no están muy... venimos hablando sobre esto hace meses, ¿sí? Pero hay algunas categorías acá que también mencionaron ustedes, de una enfermedad de la pobreza, una enfermedad silenciosa, una enfermedad negada, ¿no? Estas categorías que aparecen reiterativamente en la literatura, en la historia de la enfermedad, vamos a hablar un poquito más sobre eso. En trabajos previos, acá hablo en plural porque yo me inserto en un equipo de investigación que viene trabajando hace muchos años en este y otros temas asociados a problemas públicos, problemas de salud y el rol del conocimiento en la intervención política. Como mencionaba Bernardo también, los trabajos sobre descripciones históricas de la enfermedad de Chagas, el papel de los diferentes campos científicos en la imposición de estas visiones en los espacios públicos, las ficciones que se crean alrededor de la relación entre el conocimiento y los problemas sociales, y más recientemente en el proceso de purificación asociado a el Trypanosoma cruzi como un modelo de investigación genérico o generalizado para estudiar otras cosas, ¿no? En esta idea que se asocia a la mosca drosófila, por ejemplo, ¿no? Un modelo que sirve para muchas cosas y de ahí viene el interés o la financiación independientemente del problema para el cual fue originalmente pensado. Y en esta oportunidad entonces incorporamos el análisis bibliométrico con el fin de obtener una comprensión más amplia de la dinámica de producción de conocimiento a escala internacional y histórica, ¿no? Y incorporarle estas descripciones históricas, y todo esto que mencionaba anteriormente, datos un poco más duros para analizar todo esto. Rápidamente, la metodología que utilizamos, no me voy a detener acá, trabajamos con Web of Science, analizamos más de 20.000 artículos, utilizamos un método de análisis que se llama Bibliographic Coupling, que ahora voy a mencionar un poquito más en detalle. Luego hicimos un proceso de clusterización e interpretación de esos clústeres mediante distintas estrategias que son tanto cuantitativas como cualitativas, con la realización de entrevistas en profundidad a actores clave. Les quería mencionar rápidamente esta metodología de Bibliographic Coupling, que se diferencia profundamente de las metodologías clásicas de cositación y de utilización de las palabras clave que vienen de las bases de datos, porque, como ustedes ya saben, las bases de datos son muy criticadas por esa categorización que proviene de la propia categorización de los journals, de las revistas, ¿no? Y nosotros estamos analizando otro nivel, estamos analizando papers, y los papers heredan las categorías de las revistas, y no es el caso. Nosotros trabajamos con Bibliographic Coupling, que lo que hace básicamente es analizar la lista de referencias de cada paper, entendiendo que eso funcionaría como una huella digital. No existen dos papers con la misma lista de referencias bibliográficas. A medida que la lista de referencias bibliográficas se diferencia entre un paper y el otro, se construye una ecuación que genera esta distancia entre dos papers. Entonces el supuesto es que dos papers que tienen muchas referencias bibliográficas compartidas pertenecen a una misma, y acá hay un problema de concepto, porque no está desarrollado el concepto, pero podríamos decir, o una comunidad epistémica, trabajan sobre un problema común, o una metodología común, o un problema social común, ¿no? Pero la idea es que los clústeres se asocian en función de las referencias que comparten. Bueno, aquí algunos datos generales de todos esos 20.000 papers, cómo están distribuidos por países, ¿no? Fíjense, el país con más publicaciones de Chagas es Brasil, le sigue Estados Unidos, pero mientras Brasil aporta el 30% de la producción mundial sobre Chagas, Estados Unidos aporta el 23%, pero eso representa el 0,04% de la producción en Estados Unidos, mientras representa el 1% casi en Brasil, ¿no? Solo para poner unos datos, después esto se los puedo compartir, no me voy a detener acá. Y de este análisis obtuvimos 14 clústeres en los que se organizó la investigación sobre Chagas. Esto es solo una muestra de cómo intentamos analizar la información. Este es el primer clúster, el que tiene 3.008 artículos, que es el 15% de la información. Son los metadatos de los principales papers de esos 3.008 publicaciones, ¿no? Como ven acá, 3.008 publicaciones, y acá están las primeras 20 palabras clave, las primeras 20 palabras de los títulos, las revistas que se publicaron, las instituciones, los países, los autores, etcétera, etcétera. Esto, con una primera mirada, nos permite entender
más o menos de qué hablan estos clusters, ¿no? Con esta información se construye una etiqueta y una primera interpretación de cada uno de los clústeres, y luego se realizan entrevistas en profundidad con especialistas en las diferentes áreas del conocimiento. Vuelvo acá, fíjense acá abajo están los subjects que dicen en cada clúster cuáles son las principales áreas de investigación según la Web of Science que están representadas en cada uno de los clústeres. Entonces se entrevistan personas que responden a esas áreas temáticas y se conversa con ellos en función de una interpretación un poco más profunda o corregir errores, etcétera, de cada clúster, y así podemos ver que el clúster más importante a nivel mundial tiene que ver con estudios clínicos en la fase crónica de los problemas cardíacos, hay estudios inmunológicos, hay estudios sobre el parásito a nivel molecular, áreas del genoma, ¿no? Bueno, podríamos describir en profundidad cada uno de los clústeres y nos pasaríamos 20 minutos en cada uno, no es lo que voy a hacer. Lo que les quiero mostrar es cómo se fueron analizando estos clústeres para categorizarlos con un análisis de componentes múltiples. Esto lo que hace es reducir un montón de dimensiones que tiene cada uno de los clústeres en 2 dimensiones, básicamente. Y lo mismo se hace con los países que están representados en esos clústeres. Estos 2 mapas se pueden superponer y uno puede más o menos interpretar junto con un conjunto de variables externas que agregamos al sistema, que son, por ejemplo, la participación en el proyecto Genoma de Trypanosoma cruzi, la cantidad de publicaciones, la cantidad de científicos, el PBI de los países, bueno, un montón de datos de cada uno de los países que permite caracterizar ese país en función de un montón de variables, ¿no? Entonces estos 3 mapas se superponen y permiten hacer una caracterización de cada uno de esos países de acuerdo a cuál es su perfil de investigación. O sea, que respecto de esos 14 clústeres, qué produce más cada uno de esos países, ¿no? Entonces esto nos da una primera imagen que nos permite un poco ahondar en ese concepto de países endémicos, ¿no? Nos va a dar categorías un poco más complejas para caracterizar todos los países que están involucrados en la producción de conocimiento sobre Chagas. Al mismo tiempo hicimos esta investigación, la desplegamos en el tiempo, todos los 20.000 papers, cómo se fueron organizando la investigación a lo largo del tiempo. Nos concentramos en las últimas décadas, del año 70 para acá. Esta imagen es de principio de siglo, básicamente, donde están los primeros registros, y estos son los últimos 50 años, digamos, y cómo esos 14 clústeres tienen dinámicas distintas. Vemos cómo el de cardio, que es el que más publicaciones tiene, es un clúster que está permanentemente en crecimiento, mientras clúster como el estudio de anticuerpos o abajo los clústeres más relacionados con vectores tienen otro tipo de dinámicas, algunas que han sido más dinámicos en el pasado y se han abandonado, otros que tienen dinámicas más homogéneas. Bueno, esto permite profundizar mucho sobre las dinámicas de investigación que hasta el momento no han sido descritas con esta profundidad. Y nos permite organizar la producción de conocimiento en 4 grandes áreas que no son muy originales, pero lo que es más original es entender y mostrar datos duros de cómo están representadas en términos de números, ¿no? Entonces hay toda una investigación que está asociada a la búsqueda de drogas, búsqueda, caracterización, testeo de drogas, otra área asociada a los pacientes, otra área asociada al parásito y otra área asociada al vector. Y fíjense los tamaños relativos tan distintos donde, en definitiva, y resumiendo, lo que debería importar más, que son los pacientes, es lo que menos representado está en la investigación, ¿no? Y así hay una primera caracterización de 4 tipos de países, ¿sí? Países con fuertes tradiciones en investigación sobre Chagas, países con débiles tradiciones en investigación sobre Chagas, pero que su problema es más epidemiológico y trabajan sobre el parásito, países que no son endémicos, pero la vamos a complejizar un poco en 6 tipos de países. Esos 6 tipos vienen de dividir esos grupos en 2 grandes grupos, países endémicos y no endémicos, pero dentro de esos 2 grandes grupos hay subgrupos muy claramente identificables, que dentro de los endémicos son los países que tienen tradición en investigación fuerte, los que tienen tradición en investigación débil, o sea, o que no tienen tradición en investigación, y países nuevos que se agregan, endémicos, que no venían investigando, pero últimamente se agregan a la dinámica de investigación. Y entre los no endémicos
Hay países que siempre estuvieron, porque están en todas las áreas de investigación, como Estados Unidos, países que se agregan a la dinámica de investigación a partir de, sobre todo, el desarrollo del proyecto Trypanosoma cruzi, y recientemente un grupo de países más nuevos que están asociados a la expansión de la enfermedad por mecanismos que también se pueden ver con esta bibliometría, no tengo tiempo para meterme ahí, que tienen que ver con las migraciones, con el efecto del cambio climático, con algunos procesos de transfusiones de sangre que han generado en algunos momentos históricos eventos importantes de contagio, ¿no? de la enfermedad, y ahí algunos países se agregan a la dinámica de la investigación por otros mecanismos que no son los tradicionales. ¿Cuántos minutos me quedan? Porque tengo una segunda parte de la presentación a la que le quiero dedicar un minuto. Me quedan 5 minutos, No, tienes 10. Bueno. Entonces, un poco hasta aquí la idea es que esta ficción de la purificación de la enfermedad, digamos, sigue en pie, la podemos ver en la producción de conocimiento científico, está mucho más orientada a la tradición biomédica, como ya se ha mostrado hasta aquí en muchas presentaciones, y acá mostramos con datos más duros, pero la situación cambió un poco en los últimos años, y es que al haber más presencia de enfermos de Chagas en países no endémicos, habrá que discutir esa categoría como ya mostré y también dijo Bernardo, y que tradicionalmente no tenían la enfermedad, como Australia o Japón, ¿no? Comenzaron procesos de involucramiento de laboratorios transnacionales, como o la iniciativa DNDi, que hacen avisorar que la dinámica cambió y se están buscando estrategias farmacológicas con otra intensidad, donde están interviniendo otros actores, y aquí habría que preguntarse quiénes van a ser los beneficiarios de este conocimiento, ¿no? Porque lo que están involucrándose son los países que no se habían involucrado hasta el momento. Entonces, hasta aquí una parte de la presentación donde yo quería mostrar este esquema general de cómo analizar e interpretar la producción de conocimiento internacional sobre la enfermedad, y la voy a insertar rápidamente en otras investigaciones sobre otros temas para mostrar las analogías y hacia el final poder pensar la intervención política. Entonces, bueno, teníamos esta distribución esquemática de la producción de conocimiento sobre Chagas. Otro estudio que hicimos hace unos años también en el área de nanotecnología, donde también pudimos ver cómo es la producción de conocimiento a escala internacional, que hay 4 grandes formas temáticas de aproximarse a las investigaciones nanotecnológicas y que están representadas en términos de volumen de producción de conocimiento en forma muy diferente en todo el mundo. Y otra investigación que realicé hace una década prácticamente, que tiene que ver con otro problema distinto, que ya ni Chagas ni nanotecnología, sino que es la adicción a sustancias psicoactivas, donde también observamos formas distintas de construir, entender y tratar de intervenir sobre el problema, en particular acá una forma asociada a la perspectiva criminalizante, donde se produce un conocimiento cuantitativo, una forma más biológica, donde se intenta intervenir farmacológicamente, una perspectiva más subjetiva, la concepción del individuo adicto es más psicológica, y una perspectiva comunitaria donde el problema es la sociedad y aparecen las estrategias comunitarias para tratar de resolver el tema. Estos tres, la heterogeneidad, el problema de las disciplinas, de la forma heterogénea de construir los problemas sociales a partir de las disciplinas, y esto lleva, por supuesto, a la complejidad para intervenir políticamente. Entonces acá simplemente una imagen para mostrar claramente las distintas formas de entender esto en Chagas. Tenemos entomología, tenemos pobreza, tenemos migraciones, tenemos molecular, tenemos zoología, ¿no? Incluso la bibliometría, la perspectiva de las ciencias sociales. Pensar, que es lo que finalmente me gustaría discutir más allá de lo que significa cada clúster, o si la metodología sí o la metodología no,
estas dos grandes áreas, ¿no? Finalmente tenemos producción de conocimiento, que las podemos llamar disciplina, las podemos llamar campos, las podemos llamar de distinto modo, depende a qué autor sigamos, y tenemos formas de construir los problemas de la realidad, los problemas públicos, sociales, y si se vuelven públicos a través de distintos mecanismos, y cómo realizar la aproximación entre estas dos esferas de la realidad, que nos podría llevar finalmente a una intervención exitosa, un poco también dialogando con ese marco analítico y teórico que proponía Mariela, ¿no? Del Estado, entendiendo esquemáticamente un modo, y bueno, la realidad que es de otro modo. Entonces, aquí está esta idea básica, ¿no? ¿Qué cosa es un problema social? Bueno, básicamente algo que es definido como tal por un conjunto de las traducciones, los conocimientos, los datos, que incluyen controversias, y que de ahí se purifican formas de resolución para ese problema, que es todo el asunto de cómo hacerlo. Entonces hay algunas propuestas conceptuales que tienen esta conceptualización de la realidad. Que es como una especie de modelo lineal, ¿no? Hay producción de conocimiento de un lado, el nivel conceptual, donde se generan los datos, las teorías que van a tratar de pensar cómo intervenir sobre la realidad, luego operacionalizar. Y finalmente el nivel interaccional, que es donde todo esto se aplica, digamos, en la realidad, en el campo, la relación médico-paciente, la fumigación, la construcción de distintas viviendas, ¿no? Como todo esto circula, y aquí hay flujos cruzados de conocimiento entre los distintos niveles. Pero esto es una propuesta teórica que tiene ya muchos años y que me interesa discutir. Y lo que podemos ver un poco con este estudio bibliométrico que está por la producción de conocimiento, es muy importante en el nivel conceptual y se achica, es menor a nivel que se acerca a la intervención práctica, a la 5 minutitos, por favor. Hay menos, sí, que sobre el genoma, ¿no? Hay mucha más producción en el nivel conceptual que en el nivel interaccional. Pero a esta interpretación es necesario agregarle la discusión que también sobrevolaba las prestaciones anteriores, que tiene que ver con la relación entre lo local y lo internacional. Lo mencionábamos, ¿no? La importancia de las agendas internacionales en la producción de conocimiento, condicionar, digamos, de la producción de conocimiento. Entonces hay un flujo, que está marcado acá con esta flecha más gruesa, de conocimiento que viene desde la dinámica internacional aplicado hacia lo local, y los flujos inversos son mucho menores. La capacidad de intervenir en el modelo de arriba, provocando una desviación de ese modelo teórico tradicional, donde lo conceptual se vuelve mucho más importante. También disminuyen los flujos, o aumentan en la dirección que corresponda, ¿no? Lo conceptual le imprime una dinámica muy fuerte que va desde lo internacional hacia lo local, y de lo conceptual hacia lo interaccional, que es muy difícil de revertir para que las estrategias sean más efectivas, porque finalmente lo que necesitaríamos es que la investigación sea más fuerte en los pacientes y no en los otros niveles, pero está condicionada por toda esta dinámica. Entonces el gran desafío, me parece que tenemos y que muestran estos datos, es cómo trabajar con este sistema para desviación, digamos, de todo el sistema, para que las investigaciones y las políticas efectivamente las políticas se puedan apropiar mejor de las investigaciones, y estas finalmente resulten más aplicables en la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, tenemos un momento aquí para quienes quieran apuntar tu correo electrónico. Gracias. Tuvimos una brevísima falla técnica en la transmisión en YouTube. Se tuvo que reiniciar, entonces les he compartido a quienes están en el grupo aquí en Zoom el nuevo link, si quieren también compartirlo a su vez con sus contactos, y me disculpas por ello.
Agradecemos a David Meléndez, quien en el chat de YouTube nos hizo llegar sus dudas, y de todas maneras pues está abierta la invitación y la provocación que nos dejó Mariela también para en un futuro, si gustan contactarla para más preguntas, más comentarios o reflexiones que quieran compartir con ella, pues adelante, ella ha dejado la invitación también para ello. Entonces vamos a dar continuidad. Bien, Mariela ahorita dice que tuvo un problema técnico, ahora mismo se reconecta con nosotros y aquí en este grupo, y vamos a dar paso entonces a la presentación de Bárbara. Perdón. Bárbara Mariel Divene, nacida en La Plata, Argentina, es licenciada y profesora en Comunicación Social por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. En la misma institución realizó la especialización en Comunicación Digital y actualmente cursa el doctorado en Comunicación, marco en el que se desarrolla su trabajo de investigación sobre la temática de Chagas y comunicación pública de la ciencia. A mediados del 2020 ingresó como becaria del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CCT, La Plata, CONICET, UNLP, mediante una beca de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Desde entonces es además voluntaria de la ONG de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Por otro lado, la también periodista cosechó experiencia en este sector. En 2015 ganó el Premio Telefónica de Periodismo Universitario, con el que obtuvo una pasantía en el diario El Comercio de Perú, uno de los más importantes de ese país. Durante 4 años fue parte del plantel de redacción del diario El Día de La Plata, y desde 2012 lleva adelante su propio proyecto periodístico, el sitio web transeuntes.net. Luego nos compartís el link por acá, Bárbara, para dejarlo aquí en el grupo. Sus áreas de interés son el Chagas como problemática multidimensional, la salud, la comunicación, la educación y la tecnología. Muchas gracias, y el micrófono es tuyo, Bárbara. Muchas gracias, Salva. Buenos días a todos y a todas, o buenas tardes también, como vienen diciendo todos. Gracias, Salva, por la presentación y bueno, por la organización de todo este ciclo y por los muchos mails que hemos intercambiado este tiempo. Bueno, mi presentación justamente tiene que ver con esto, ¿no? La importancia de la comunicación pública de la ciencia para la visibilización de la problemática del Chagas. También quería contarles un poco cómo llegué al tema antes de avanzar hacia eso. Yo desde el año pasado soy becaria, como comentaba Alba, y eso me impulsó, ¿no? a acercarme a la temática del Chagas, y también a anotarme en el doctorado en comunicación después de ver un poco qué es lo que a mí me interesaba del tema. Mi equipo de trabajo, que lo quiero comentar antes de avanzar, es Mariana San Martino, está como codirectora de la beca, Gerardo Martí. ¿Se me escucha bien, Alba? Sí, discúlpame, yo creo que le di clic sin querer a... Estás bien, perdóname. No hay problema, Alba. Martín Frigoli, Soledad Secarelli, no me quiero olvidar a nadie, todos son biólogos menos Martín Frigoli, que es comunicador social. A partir de esto, de esta beca, yo empiezo a interiorizarme en lo que es el Chagas, porque siendo sincera, hasta ese momento yo no sabía de qué se trataba, no empecé a pensar, bueno, si lo había por lo menos escuchado en la escuela o había visto algún contenido relacionado a esto, y no. Así que la verdad es que todo este primer tiempo, desde julio del año pasado, cuando salió la beca, hasta la actualidad, todo mi trabajo estuvo en empezar a investigar de qué se trataba el tema, desde buscar notas periodísticas, bueno, artículos académicos por supuesto, materiales audiovisuales, materiales de audio, todo, o sea, todo lo que pudiera haber en internet sobre el tema. En internet digo porque también estábamos con la limitación de la pandemia, por lo cual yo no pude empezar a trabajar en el CEPAVE físicamente, así que bueno, me valí de internet y también de por supuesto estar todo el tiempo consultando con mis compañeros de equipo sobre, un poco orientándome, ¿no?, en los contenidos a los cuales llegaba. Me pasó que no encontré demasiado en internet sobre el tema. Yo estaba empezando a buscar en Argentina más que nada sobre esto, y empecé a buscar entonces en repositorios
que pertenecen al Estado, y también en todo lo que es el material del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, fue todo lo más grueso que encontré. Y en esos materiales, a partir de la visualización de esos materiales, empezaron a haber algunas preguntas, todo esto todavía sin tema de investigación, simplemente, bueno, empezar a pensar dónde, cómo y quiénes están hablando de Chagas para los públicos, qué marcos significativos se están construyendo para pensar la ciencia, para pensar la salud, para pensar la enfermedad, e incorporar mi presentación después de un aporte del jueves pasado, cómo también se está pensando el cuerpo, cómo nos están proponiendo pensar el cuerpo, sería la pregunta. También en qué condiciones sociohistóricas fueron posibles estas producciones, porque también esto de que encontré poco, también lo encontré todo acotado en un periodo de tiempo. No es que encontré producciones, no sé, desde el 30 en adelante. Hubo muy pocas cosas que encontré y todas concentradas. Y también una pregunta también lanzada al aire de cuáles podrían haber sido los desafíos para generar este tipo de contenido, pensando en cómo hacer familiar lo no familiar, o sea, cómo poder hacer una traducción del contenido científico a partir, por ejemplo, de metáforas visuales. Entonces, con todas estas primeras preguntas, digamos, en el intercambio con el equipo, fuimos definiendo lo que es el tema de investigación, de una investigación también que está en proceso. Me sentía identificado con Bernardo, es algo que estamos comenzando, pero bueno, que van apareciendo cosas muy interesantes ya, desde ya. Quería compartirles con ustedes esto, que es cómo fue el recorte, finalmente, para poder delimitar el objeto empírico. Nos vamos a centrar en producciones audiovisuales generadas por el Estado y el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, entre 2006 y 2020 en Argentina. ¿Por qué? Primero porque hay un interés particular de mirar qué hace el Estado, pensando que está muy relacionado con las políticas públicas, que tienen que ver con ver el interés del Estado porque estos temas se instalen, y de parte del grupo porque es una ONG que tiene más de 10 años de trabajo y es un referente, y también porque tiene una característica muy particular, que es un grupo multidisciplinario, y no es que es un grupo de pacientes simplemente, sino hay muchas personas trabajando con y sin Chagas, que vienen de diferentes disciplinas, con diferente recorrido y pertinencia institucional, y que tienen una enorme producción en cuanto a lo educativo y lo comunicacional. Así que estos dos actores fueron los que elegimos como principios de comunicación, pero también analizar los medios ya es otro tema, así que nos centramos en esto, y los materiales que elegimos tienen en común que tuvieron su estreno, o por lo menos circularon en canales públicos y plataformas públicas, también que tuvieron el apoyo estatal en alguna de las etapas, ya sea con dinero o con legitimidad en algún momento, el sello del ministerio, digamos, fueron diferentes cuestiones ahí, también que están destinadas al público en general y que podemos considerarlas como piezas de divulgación. Y en cuanto al contexto sociohistórico, ya empezamos a ver que, digamos, nos remitimos a un periodo en el que se creó el Programa Federal de Chagas en Argentina en el 2006, se promulgó la Ley de Chagas, y también se estableció oficialmente el Día Nacional por una Argentina sin Chagas en el 2014, pero ya en el 2011 se había empezado a conmemorar, pero todavía no con esa legitimidad, digamos. También anoté algunas cuestiones importantes, como por ejemplo que en el 2009 se sanciona en Argentina lo que se conoce como la Ley de Medios, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en nuestro país fue muy importante porque promovió muchos debates sobre qué es la comunicación, qué es lo que uno tiene que esperar de eso, y también, digamos, el paso fue pasar de pensarlos como un servicio a un derecho, y cómo el Estado tenía que regular o ayudar a que haya más producciones federales, más producciones destinadas a niños, niñas y adolescentes, que trabajan en temáticas de inclusión. Fue, nada, establecer una política pública en cuanto a medios de comunicación.
En cuanto, después de esta definición del objeto, que digamos, nos llevó muchísimo tiempo, brevemente contarles que bueno, las lecturas y las cuestiones hasta hoy pasan por ver, bueno, qué lentes nos ponemos para ver este tema. También aceptando que los lentes que nos ponemos hacen que veamos ciertas cuestiones y otras queden por fuera. Y también entendiendo nosotros que la teoría atraviesa toda la investigación. No solamente va a estar en el marco teórico, sino que la idea es que sea la que estructure, que pase por toda la estructura argumentativa de la investigación. Acá simplemente dejo algunas palabras, conceptos que estamos trabajando, pensando, que tiene que ver con las representaciones sociales, que el jueves pasado habló Alba, la salud, la enfermedad, los derechos humanos, bueno, por supuesto Chagas, un poco también como hablaba Mariela, esto del poder, también nosotros pensamos en hegemonía médica y comunicacional, bueno, la semiótica, que va a tener mucho que ver en esto, los discursos, la televisión, y la mirada caleidoscópica, que es algo de lo que habló Mariana, y creo que Celeste también retomó, que tiene que ver con este abordaje del Chagas desde la multidimensionalidad. Solamente de estos conceptos me quiero centrar en la comunicación pública de la ciencia. Como concepto estamos pensando en una definición de Burns, O'Connor y Stockmayer, que nos parece interesante más que nada por la amplitud de pensar que la comunicación pública de la ciencia implica el uso apropiado de distintas herramientas, medios, actividades, mecanismos de diálogo para producir respuestas que son diversas. Ellos hablan de la toma de conciencia, del entretenimiento, del interés, y la formación de opinión y la comprensión. Esto es un marco para pensarlo, pero para mí lo más interesante es sí pensar en la comunicación de la ciencia como la herramienta que nos permite poder acortar la distancia que hay entre la ciencia y la sociedad, poder operar en esos mecanismos de traducción. ¿Qué es lo que hace el periodismo? Y por eso yo me siento tan cómoda en esto, aunque el periodismo científico es distinto al trabajo que vamos a hacer acá con divulgación, porque mientras el periodista pone su opinión y puede contrastar fuentes y puede hacer críticas al descubrimiento, en la divulgación, digamos, la idea es convencer, tiene una función también didáctica. Así que nosotros en nuestro trabajo nos vamos a centrar en piezas de divulgación en cuanto a que tienen esta característica y están pensados para el público en general, adaptando el mensaje a estos receptores, lo cual es muy difícil cuando estamos pensando por ejemplo, en un documental que sale en la televisión pública para todo el país. ¿Cómo haces eso lo más accesible para todos y también seguramente dándote cuenta de que hay gente que no lo va a poder comprender o que no se va a sentir identificada, digamos, y qué decisión toma uno de quién queda por fuera o por qué? Bueno, algunas de las piezas que vamos a analizar, estas son las del grupo, de que hablamos cuando hablamos de Chagas, por ahora son estas, pero siempre puede haber nuevas. Las que quiero mencionar son Luchas Campesinas frente al Chagas y Juana y Mateo contra el Chagas, porque son dos producciones audiovisuales muy importantes, también que están dentro de este contexto sociohistórico que ya definimos. Juana y Mateo contra el Chagas es una serie animada, tiene 8 capítulos, y la particularidad es que tenemos a Juan y Mateo, que son los protagonistas, los ven ahí. Ellos graban, se deciden a hacer un programa para televisión en el cual trabajen el Chagas, la problemática del Chagas, desde distintas voces. Entonces entrevistan a una médica, a una vecina, a los abuelos de Mateo, a un albañil. La serie transcurre en una comunidad, pero también en una comunidad más relacionada con el campo, pero también tienen contacto con la ciudad. Lo interesante es que primero que se transmitió, el estreno fue en Paca Paca, que es el primer canal público de Argentina destinado a niños, niñas,
a niños y niñas, y fue en el 2013 que salió el canal, así que rápidamente permitió que se pueda estrenar Juana y Mateo a la par. También comentarles de Luchas Campesinas frente al Chagas, que es un documental que la característica que tiene es que pone como protagonistas a campesinos de Santiago del Estero y de Córdoba, que cuentan qué es para ellos el Chagas, y también dan cuenta de situaciones de discriminación que han vivido, que siguen viviendo, por tener Chagas o porque alguna persona de su entorno lo tenga. Así que en ese caso, digamos, lo interesante es cómo son ellos, digamos, los que hablan en el documental, en contraste, por ejemplo, con estos otros audiovisuales que forman parte de contenidos públicos. Esto lo voy a explicar muy, muy breve. Contenidos públicos es hace un tiempo como la denominación de todas las piezas audiovisuales que son generadas para canales y plataformas públicas del Estado argentino. Así que por ahora tienen esta denominación, contenidos públicos, sociedad del Estado. En la búsqueda, en el relevamiento, nos quedamos con 5, acá me falta poner una, pero son 5 piezas audiovisuales en las cuales se trabaja el tema Chagas. Una de las características es que no son audiovisuales específicamente sobre Chagas como piezas independientes, sino que son series en las cuales uno de los capítulos trabaja el tema. Y la diferencia tal vez con el documental de Luchas Campesinas contra el Chagas es que en este caso los protagonistas suelen ser los médicos, los científicos, y lo digo así a propósito porque no hay mujeres, solamente hay a veces enfermeras que aparecen, pero es como lo principal. Igualmente sí abordan cuestiones sociales, aunque lo más común es que todas trabajen cuestiones de prevención, del tratamiento, de la vinchuca, es como lo principal de todas las piezas. Pero algunas cuestiones sociales empiezan a aparecer, que eso está bueno. Por ejemplo, en Atención Primaria es una serie que habla esto del trabajo en las salitas, y en el capítulo de Chagas hay una enfermera que visita escuelas y va dando charlas con los vecinos, y es como el más interesante en eso de salirse de lo biomédico y ver qué está pensando la gente en cuanto al tema. Así que más o menos en realidad son 8 piezas en total las que encontré del 2006 al 2020 que se hayan transmitido por canales o plataformas públicas y que trabajen el tema de Chagas. De la ONG hay algunas cuestiones más, pero digamos, ahí hicimos un recorte de las piezas que se han estrenado en televisión. Por ejemplo, el documental se estrenó en TV Universidad, de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, bueno, eso da cuenta de lo poco que hay. O sea, está todo concentrado, pero por lo menos aparecieron a partir de cierto momento. Lo último que quería decir es como de dónde estamos partiendo con esta investigación. Una cuestión importante es que estamos considerando que las legislaciones y los debates de este periodo seleccionado, impulsaron la realización de audiovisuales sobre Chagas. Nosotros vamos a ver condiciones de producción. Esto no lo dije en cuanto a teoría, pero estamos pensando en Eliseo Verón y la teoría de los discursos sociales, entonces vamos a ver condiciones de producción de ciertos objetos, de ciertos textos. Una cuestión a ver en ese sentido es, bueno, si está todo en este periodo, ¿qué condiciones hicieron posible esto? Esto estamos pensando en legislaciones y debates, porque son decisiones de políticas públicas del Estado, de qué piezas audiovisuales van a apoyar, qué piezas van a tener circulación después, qué piezas van a ganar concurso, qué contenidos se van a incentivar. Así que eso nos partimos de eso.
También que sí reconocer que hay poca producción al respecto, y tenemos esta pregunta de, bueno, ¿por qué no se está instalando el tema? ¿Qué es lo que falta para lograr eso? También consideramos que los debates en torno a estas legislaciones, y que por otras cuestiones también se fueron promoviendo en el país, en torno a salud, derechos humanos, comunicación y educación, empiezan a aparecer en las piezas de audiovisuales que elegimos, aunque siguen habiendo presentes estereotipos. Pero hay una distancia enorme entre las pocas las pocas piezas que pude encontrar. Hay uno que me encanta para verlo, y lo quería mostrar pero no me iba a dar el tiempo, si quieren buscarlo después, se llama Dramas del Rancho. Es un documental, es una docuficción de 1949, hay que entenderlo por supuesto en su contexto, pero es interesante de verlo porque el documental empieza diciendo que el rancho no es la vivienda adecuada para las personas, y que ahí vive la vinchuca asesina. Entonces, la historia muy brevemente es una maestra, que hay un nene que empieza a faltar, lo va a ver al rancho, a la oscuridad del rancho, y ve la casa en la que vive ese nene y se empieza a horrorizar por cómo es la casa, y también empieza a dudar de la madre y de las curaciones que le hizo. Y le ve el ojo así en compota y dice, esto puede ser Charles. Desde esa pieza del 49 hasta hoy, hasta lo que encontré hoy, por supuesto hay un salto enorme, y en el medio hay cosas del 80 y pico, del 90 y pico, que también son un poco polémicas. Entonces me parece que en Argentina por lo menos, a partir de los 2000 en adelante, hubo mucho debate en torno a esto, a qué comunicación queremos, qué educación queremos, la cuestión de los derechos humanos. Yo creo que me gustaría que sea algo que veamos con la tesis y con datos, y no solamente con esta apreciación que estamos haciendo inicial, con estos supuestos, se pueda demostrar, porque da cuenta de lo importante que son las leyes. O sea, esto que decía también Mariela, o sea, hay cosas que no son un papel solamente, o sea, tienen impacto en la realidad. Sigo adelante, que ya me queda poco tiempo. También otro supuesto que es importante detectar estas condiciones que favorecen la comunicación pública de la ciencia, entendiendo como esto, que es, o sea, la comunicación pública de la ciencia es fundamental para la democracia, porque digamos, nosotros necesitamos tomar decisiones informadas, y corresponde que se nos informe al respecto. Y también esto de que es la herramienta para acercar a la sociedad a la ciencia, que digamos, la ciencia nació para mejorar las condiciones de vida de la gente, digamos, se fue alejando en un proceso tal vez de hiperinstitucionalización, pero la idea es como acercarnos y verlo como algo cercano. Y por último, que es algo que surgió también el jueves pasado en las charlas, me parece que va a ser importante conocer las representaciones sociales sobre Chagas de quienes están produciendo material sobre la problemática. En mi caso, particularmente, seguramente entreviste a las personas que ejercen el trabajo de la producción, del guión, de la dirección de estas piezas, la mayoría documentales. También conocerlas, estas representaciones de quienes gestionan los contenidos del Estado, y de aquellos actores clave que pueden apoyar o promover este tipo de producciones. Por esto, pensando en que el discurso tiene impacto en la realidad, y que hay un ida y vuelta, ¿no?, entre lo que uno consume y lo que piensa. Obviamente no somos actores pasivos, pero sí hay una bajada que me parece que corresponde que por lo menos desde el Estado sea más simpática, más respetuosa y más situada respecto a la problemática. Y lo último, con los 2 minutitos que me queda, solamente mencionar que es algo que yo me quedé recontenta de todas las charlas, de que no solamente las personas que expusieron acá hacen investigación, sino que están haciendo cosas porque este tema
se visibilice, porque la gente la pase mejor. Y esto tiene que ver, me parece que con el compromiso del investigador, de la investigadora, y también con la posibilidad de la acción. Gracias a esta beca y a un montón de cosas, empecé a trabajar en GeoBin, que es un proyecto de ciencia participativa que busca en principio con una aplicación, pero no es solo la aplicación, pero es lo que voy a mencionar, poder reportar la presencia de posibles vinchucas, que la gente la puede usar para preguntar si es o no una vinchuca lo que encuentra cerca de su casa, donde sea. Y me parece súper valioso, yo pensando muy a futuro, de cómo la investigación puede ayudar a que la comunicación de este proyecto sea más empática, sea más situada, sea multidimensional, esté haciendo esto de la traducción de lo no familiar a que sea familiar para la gente mucho mejor. Así que estas son las preguntas, ¿no? De cómo dar difusión al proyecto, cómo pensar en una estrategia a largo plazo y qué relación nos gustaría tener con las personas. Bueno, y después pueden buscar el sitio que se llama GeoBin. Y nada más. Muchas gracias y bueno, quedo atenta a las dudas, consultas y por más que nada sugerencias y recomendaciones. Espero que les sirva mi experiencia de esto, de una persona de comunicación que no tenía conocimiento sobre el tema, cómo, digamos, uno se puede apropiar, y la verdad que es muy apasionante todo lo que surge alrededor de la problemática. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Bárbara. Y bien, pues hemos terminado las 4 presentaciones que teníamos el día de hoy. Pues no podemos despedir a este espacio y obviamente también antes de desconectarnos de YouTube, pues mis infinitas gracias a cada uno y cada una de las personas que nos acompañan pues como conferenciantes, como quienes nos comparten también su trabajo, sus reflexiones y pues que nos dejan aquí también mucho para pensar sobre el tema de la problemática de Chagas, a cada uno de ellos en estos 4 días que hemos estado. Y muchas gracias por sumarse a este proyecto, y pues creo que, no sé, tal vez comparten mi emoción de este sentir de que de aquí vamos para mucho más. Y entonces creo que este es un punto inicial para muchos otros proyectos adelante, y eso, pues eso quería darles las gracias a todas y todos, también a quienes nos acompañan hoy, pero también a quienes nos acompañaron en las sesiones anteriores. Comentar, pues, antes de desconectarnos a YouTube, también de dejar aquí dicho que para dar continuidad, digamos, a algunos otros proyectos, algunas otras propuestas, eventos, actividades como esta que hemos hecho en esta ocasión, como los que comentamos, los proyectos que están cocinándose, que comentamos en un inicio, la red, las obras colectivas y lo que vaya sucediendo, pues los invitamos a seguir tanto la página de AMEPACH en México, pero también el grupo del cual ya nos habló también Bárbara, el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, como una forma también de mantenernos un poco actualizados de lo que va surgiendo sobre el tema, y sobre todo desde la perspectiva de ciencias sociales y humanidades, sobre estas nuevas formas de hablar, de entender, de pistas y actuar de manera en otras claves también sobre Chagas. Gracias a quienes sintonizaron por YouTube. Recuerden que recuerden que esta y las 3 anteriores sesiones las pueden ver todas on demand o visualizarlas posteriormente a la sesión en vivo desde el canal de CEPSIS, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, desde aquí de México. Suscríbanse al canal, suscríbanse a estas páginas, a estos grupos y estos esfuerzos que se están haciendo desde distintos contextos, pero para un mismo fin, todos ellos, para mantenerse enterados, ¿no? Y bueno, Bárbara nos deja aquí el link para sobre Hablemos de Chagas de .org.argentina GeoBin. Tenías otro, el de transeúntes. El transeúntes.net creo que era. Perdón, yo no estoy pudiendo activar mi cámara. ¿Perdona, Luciano?
tengo la cámara bloqueada. Hoy discúlpame, lo siento. Ahora no sé, espero que ahora sirva. Perfecto, gracias. No sabía que no se podía activar desde... Y aquí nos deja también el link. Y muchas gracias, Luciano, Bárbara, Bernardo, Mariela, el día de hoy. Despedimos entonces al canal, a la transmisión en vivo de YouTube. Muchas gracias por seguirnos y comentar quienes nos han hecho.